Darío García, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo ves esta sesión? ¿Qué niveles estás vigilando en el IBEX? Finalmente esos 8.925 puntos. En principio lo que tenemos hoy es una pequeña una pequeña subida. Se queda a rastras del resto de mercados europeos y nada que ver con los estadounidenses, donde los resultados de los principales bancos del país, bancos norteamericanos, pues han batido las expectativas en principio tal y como se esperaba, porque precisamente lo que ha habido durante los últimos trimestres ha sido una contención precisamente de las expectativas para evitar incurrir en un empeoramiento precisamente de los resultados. Lo que estamos viendo ahora es un giro de 180 grados donde los bancos incluso no solo han mejorado las expectativas, sino que en algunos casos incluso están proyectando una mejora de los próximos o de los futuros resultados, ya no solo a cierre de este año 2021, sino ya de cara al año 2022 con una reactivación del negocio bancario. Hay que recordar que están en mínimos históricos de niveles de impagados, de los non-performing loans, y bueno, pues con la expectativa de reducción de la liquidez, la expectativa del incremento del endeudamiento, en este caso de Estados Unidos, que se va a aplazar hasta diciembre, y sucederá algo muy parecido con algunos países en Europa, se estima que el negocio active su actividad en este último trimestre del año que nos queda y ya de cara para afrontar de manera completa una evolución muy buena para el 2022. Y Darío, hoy hemos estado pendientes toda la tarde desde que hemos conocido ya el resultado de esa OPA parcial de IFM de las acciones de Naturgy. Finalmente ha cerrado con un rebote del 4,62% en 22,95 €, aunque sí que es cierto que hemos llegado a ver rebotes del 8% y viendo cómo se disparaba hasta los 24,70 €, que es un 10% por encima del precio de la OPA. Ahora mismo, ¿cuál es el escenario a nivel técnico que debemos vigilar en Naturgy? Pues a nivel técnico, esos niveles de retroceso después de haber tocado un más 8%, un más 8, más 9%, son niveles de máximos vistos en el año 2014 y además es un nivel proyectado de los máximos decrecientes que viene acumulando la compañía desde prácticamente el año 2006. El gran impulso que hemos visto, incluso por encima de la cotización del precio de la OPA, descontado el dividendo de IFM en los 22,07 € por acción, se debe muy probablemente a dos factores. Uno, la fortísima caída en la liquidez o el free float de la compañía, donde hace que prácticamente se esté negociando apenas un 15% de toda la capitalización bursátil de la compañía, porque el resto está en manos de los grandes accionistas, fruto precisamente de intentar fortalecer la posición, evitando que, en este caso, el fondo australiano se hiciera pues con ese 17% con el que se conformaba inicialmente y que al final ha sido menos del 11%, y que, bueno, pues fruto de las operaciones o bien especulativas o bien directamente por esa escasez de la liquidez de órdenes a mercado, ha disparado que, en este caso, la demanda incrementase la oferta y que algunos cruces se hayan llevado incluso a niveles pues de los 24,8, 24,9 € por acción. Y Darío, algún comentario también sobre esos bancos, ¿no?, que estábamos mirando en Estados Unidos. Ayer ya teníamos algunas de las grandes cuentas, en general batiendo expectativas. ¿Cómo estás viendo esa temporada de resultados? Más o menos el sector bancario estaba bastante descontado que las expectativas pudieran mejorarse con relativa o mayor o menor facilidad. Hay que tener en cuenta que las provisiones que han estado acumulando precisamente era para evitar que hubiera un alto nivel de impagados en sus operaciones de productos financieros, principalmente hipotecas y préstamos al consumo y préstamos empresariales, pero como sabemos que durante estos últimos 18 meses la liquidez en los mercados en general ha venido provista no de los bancos, sino de los bancos centrales, pues los bancos no han tenido interés en realizar ningún tipo de negocio. Tanto es así que ni siquiera los bancos, aquí por ejemplo en Europa, se han llegado a prestar dinero entre ellos, haciendo que el Euribor, el índice de referencia que afecta en este caso al cálculo de las hipotecas, haya estado cotizando en niveles negativos cercanos al 0,5%. Algo muy similar ha pasado en Estados Unidos. Pues ahora, ¿qué sucede? Con esa expectativa, como comentaba al principio, de la reducción de la liquidez paulatina que irá ofreciendo, en este caso, o retirando la Reserva Federal, también lo irá haciendo el Banco Central Europeo y el resto de organismos centrales internacionales, y fruto también del mantenimiento de los niveles de endeudamiento de los principales países, pues va a originar que a nivel
macroeconómico, a nivel empresarial, a nivel minorista, los consumidores, los clientes de los bancos vuelvan a acudir precisamente a estos para seguir financiando o bien su negocio o una compra o ya bien de un piso o de un bien duradero, como pues yo qué sé, electrodomésticos o un vehículo. Y eso va a permitir, por un lado, reactivar los ingresos de los bancos, por lo tanto veremos una revisión al alza en algunos de los casos de algunos bancos, no solo en Estados Unidos, sino podríamos verlo también aquí en España, con, lógicamente, el perjuicio de estos niveles de mínimos históricos de impagados de los bancos, pues que vuelvan a recuperarse, si podemos entenderlo de alguna manera, en sentido positivo, recuperarse pues fruto de los niveles medios históricos que tienen las entidades, porque después de haber tocado mínimos históricos al no prestar dinero, debería haber lógicamente un incremento de este parámetro fundamental. Darío García, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.